esta resolución que emitió, o las dos resoluciones en este caso fueron por separado, las dos resoluciones que emitió el Consejo General el día de ayer, tienen su fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. En la fracción décima establece que una de las atribuciones del Consejo General es resolver, en este caso, resolver primero sobre la procedencia del registro de los partidos políticos locales o sobre la pérdida o cancelación de registro de estos partidos políticos locales. Pero también dentro de esa misma norma se establece que también el Consejo General debe de resolver sobre la acreditación de los partidos políticos nacionales o sobre la pérdida o cancelación de dicha acreditación. ¿Y a qué me refiero con la acreditación? Los partidos políticos nacionales que obtienen su registro ante el Instituto Federal Electoral, como fue el caso de estos dos partidos políticos, o ante el Instituto Nacional Electoral, una vez que obtienen ese registro por parte del órgano nacional, el órgano nacional les notifica a los organismos públicos locales electorales sobre la procedencia de estos registros de partidos políticos nacionales, para que a su vez los órganos competentes o la máxima autoridad de los órganos electorales de los estados resuelvan o acrediten a estos partidos políticos nacionales en el estado para que puedan participar en los procesos electorales locales. Entonces, en su momento, en el caso del partido político Nueva Alianza, obtuvo su registro ante el IFE el 14 de julio de 2005 y el partido Encuentro Social lo obtuvo el 9 de julio de 2014. Una vez que se obtuvieron estos registros, nos fueron notificados dichos registros y nosotros, aquí en Consejo General, resolvimos sobre la acreditación de estos partidos políticos nacionales. Entonces, como en aquel momento resolvimos sobre dicha acreditación para que estos partidos políticos nacionales puedan participar en estos procesos locales, pues ahora nos corresponde, y una vez que recibimos la notificación del Consejo General del INE sobre la cancelación de dichos registros, pues nos corresponde, de acuerdo a la misma fracción décima del artículo 27 de la Ley Orgánica, resolver sobre la cancelación de dichas acreditaciones, y que fue lo que hicimos el día de ayer. ¿Y por qué se pierde la acreditación? Bueno, pues como ya lo mencionaste en tu introducción y lo establece así la normativa electoral, pues los partidos políticos nacionales o locales, para que puedan mantener su registro, deberán obtener por lo menos el 3% en cualquiera de las elecciones ordinarias que se lleven a cabo. En este caso, tratándose de partidos políticos federales, la elección ordinaria de este año 2018 fue para presidente de los Estados Unidos mexicanos, para senadores de la República y para diputados federales. Y el Consejo General del INE resuelve sobre la cancelación de estos registros porque en ninguna de esas tres elecciones estos dos partidos políticos obtuvieron como mínimo el 3%. Entonces se configura esta causal de pérdida de registro y se lleva a cabo la resolución correspondiente y nosotros a nuestra vez la pérdida de la acreditación de dichos partidos políticos nacionales. Sí, mira, en este caso el partido político Nueva Alianza no obtiene como mínimo el 3% en la elección federal, por lo que pierde su registro nacional, pero sí obtiene en alguna de nuestras elecciones locales, que es en el caso de la diputados y ayuntamientos. En ambas elecciones el partido político Nueva Alianza obtiene arribita del 4%. Entonces, al haber acreditado que obtuvo más del umbral requerido para mantener su registro, digamos, en la entidad, entonces al perder su registro nacional le queda salvo, y así lo establece la Ley General de Partidos Políticos, le queda salvo su derecho para buscar su acreditación o como partido político local, ¿sí? Entonces, no es el caso de Encuentro Social. En el caso de Encuentro Social no llegó al 2% ni en la elección ni de diputados ni de ayuntamientos aquí en la entidad, por lo que esta norma no le estaría aplicando a este partido político. Sí, a Nueva Alianza, entonces el procedimiento ahora consistiría en lo siguiente. El Consejo General del INE resolvió el 12 de septiembre sobre ya la pérdida del registro de los partidos políticos, en este caso de Nueva Alianza, y a partir de entonces, pues obviamente el partido político contó con su plazo para impugnar esta resolución o este dictamen, este acuerdo. Entonces, esta impugnación, si está en el tribunal, una vez que el tribunal resuelva y que
si determina revocar la cancelación del registro, bueno, pues todo vuelve a su estado normal. El partido político continúa con sus mismas atribuciones y derechos como partido político nacional. Pero si resuelve confirmar el dictamen del INE, entonces ya queda firme la pérdida de su registro nacional. Y a partir de ese momento, el partido político cuenta con 10 días para solicitar su registro como partido político local. Y esto debe el partido político cumplir con determinados requisitos. Ya hablamos del primero, que ya obtuvo más del 3% en alguna de las elecciones locales. Pero no solamente debe contar con este requisito. También la ley establece que adicionalmente, para que se le pueda otorgar su registro como partido político local, también debió haber registrado candidaturas por lo menos en la mitad de los distritos y en la mitad de los municipios de la entidad en el proceso electoral inmediato anterior. En este caso, el proceso local, en este caso, por razones obvias, bueno, pues el partido político sí cumple con ambos requisitos. Entonces, estaría en su derecho de venir a solicitarnos su registro como partido político local. Esto es lo que se refiere a este procedimiento que queda a salvo para Nueva Alianza nada más, no para Encuentro Social. La normatividad que ha emitido el INE a este respecto establece, como el partido político que pierde su registro, y ahorita lo veríamos a lo mejor más adelante, se hace o se lleva un procedimiento de liquidación de los partidos políticos que pierden su registro, y como viene precisamente un procedimiento de liquidación o posible solicitud de registro como partido político local, en la normatividad aplicable al respecto se determina que las autoridades, ya sea el dirigente del partido político en el estado, la dirigencia y el responsable de las finanzas, tanto dirigente como para solicitar la acreditación y responsable de finanzas para responder sobre todas las cuestiones de fiscalización, van a quedar esas autoridades todavía vigentes, aún habiendo perdido el registro nacional, quedan esas autoridades vigentes pues para estos fines, ya sea para solicitar su registro como partido político local y también para darle cumplimiento a todas las obligaciones fiscales también como partido político local, porque no es tan fácil como que ya pierdes tu registro, desapareces todo, no informas sobre tus ingresos y egresos, no regresas los bienes tanto al erario público nacional como al local. Entonces quedan vigentes las autoridades locales para estos fines. Entonces esas liquidaciones que usted mencionaba partirían de la fecha en que se les quita el registro hasta este año, o hasta cuánto dura esa liquidación, o más bien platíquenos qué es esa liquidación. Sí, mira, la liquidación, hablemos del procedimiento desde un inicio. La Ley General de Partidos Políticos, el reglamento de fiscalización del INE, determina que cuando un partido político, que ya lo vimos, no obtiene el mínimo del umbral del 3% en alguna de las elecciones, pues está cayendo en una causal de pérdida de registro. Y cuando de los resultados que se obtienen en los cómputos distritales, en este caso de los consejos distritales del INE, de los 300 consejos distritales del INE, cuando de esos resultados que se dieron el día miércoles siguiente, el 1 de julio, es decir, el 4 de julio, que ya llevan a cabo su cómputo los 300 consejos distritales, se saca un porcentaje de cada partido político, y si ya desde ahí se acredita que no obtuvieron por lo menos el 3% en alguna de las elecciones, desde ahí ya empieza a llevarse a cabo un procedimiento para la pérdida de registro de estos partidos políticos, pero se empieza con una prevención, así lo establece la Ley General de Partidos y el Reglamento de Fiscalización. ¿A qué me refiero o qué significa esta prevención? Entonces, como ya están en vistas de perder su registro, hay que llevar a cabo una prevención. El Instituto Nacional Electoral inmediatamente, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, nombran a un interventor de gente experta en la materia, y este interventor va a estar de manera coordinada, de manera mancomunada, al tanto de los gastos que continúen de los partidos políticos que están en proceso de pérdida de registro. O sea, todo el patrimonio de estos partidos políticos entra a un estado de prevención. ¿Para qué? Para evitar que el partido político lo gaste en cosas que no debe, siga firmando contratos de compraventa o de servicios con algunos proveedores, etcétera, etcétera.
Entonces este interventor va a cuidar que eso ya no ocurra, porque posiblemente este patrimonio pues tenga que resolver las obligaciones de dichos partidos políticos. En lo que sí, en esta parte de la prevención, que es la primera, el partido político sí podrá erogar gastos sin necesidad de tener la autorización de este interventor, porque para todo lo demás tendría que tener la autorización, pero nada más excepcionalmente para el pago de los salarios de sus trabajadores y para el pago de impuestos. En este caso, sí podrá el partido político de manera directa disponer de sus recursos para pagarle a sus trabajadores y para pagar los impuestos. Respecto de todos los demás gastos que tenga que hacer, tendrán que ser aprobados por este interventor. Entonces eso es esa primera parte, desde que ya el 4 de julio se acredita que, de acuerdo a los resultados de cómputos, no obtuvo el 3%. Luego se viene todo un procedimiento para darle definitividad a los resultados de las 3 elecciones nacionales, que es en las que hay que acreditar que no obtuvo el 3%. Entonces, de los medios de impugnación que se llevaron a cabo de los resultados del 1 de julio, las salas tanto regionales como la sala superior resolvieron todos estos juicios desde el día 19 de agosto, pero esto es sobre los resultados distritales. Posteriormente, el Consejo General del INE emite su cómputo total de la elección de presidentes, declara la validez de las 3 elecciones, o la validez de las elecciones, y a su vez hace la asignación de diputados y de senadores de representación proporcional, que es otro acto para darle definitividad a los resultados, y esta sesión del Consejo General del INE se llevó a cabo el 23 de agosto. Y posteriormente, sobre estos acuerdos que emitió el INE, tanto para declarar la validez de las elecciones y para llevar a cabo la asignación de diputados y senadores de representación proporcional, obviamente hubo medios de impugnación. Estos medios de impugnación se resuelven el día 28 de agosto. Y ya una vez que se resolvieron el 28 de agosto, ya se hace la declaratoria de la Junta Ejecutiva de la pérdida de registro de estos 2 partidos políticos el día 3 de septiembre, y ya después de que el día 3 de septiembre la Junta General Ejecutiva emite esta declaratoria, se les otorga una garantía de audiencia a los 2 partidos políticos para que manifiesten lo que su derecho convenga. Concluye esta garantía, comparecen, dan sus argumentos, y el Consejo General, al considerar que todos los argumentos esgrimidos por los 2 partidos políticos pues no resuelven sobre la improcedencia de la pérdida de registro, pues entonces deciden y se acuerda confirmar la pérdida de registro. Entonces, una vez que ya se lleva a cabo la confirmación de esta pérdida de registro, se impugnan y hay que esperar la resolución definitiva de la Sala Superior. Cuando ya la Sala Superior resuelve en definitiva sobre la pérdida de registro, este interventor que estuvo en etapa de prevención con los 2 partidos políticos, o uno con cada partido, estos interventores, ahora sí, ya quedando firme todo la pérdida de registro, ahora interventor que se convierte en liquidador emite un aviso de liquidación del partido político. En ese momento en que emite el aviso de liquidación, ahora sí, ya el que va a administrar los recursos de los partidos políticos con pérdida de registro es el liquidador, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que disponen las normas de reglamento de fiscalización? En este caso, por ejemplo, para los soples. Bueno, que en cuanto a las administraciones o las prerrogativas de los estados que se le dan a los partidos políticos nacionales, la ley indica que son prerrogativas prerrogativas anuales. Entonces, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas ya dispuso de un financiamiento público para estos 2 partidos políticos para todo el año, para el ejercicio fiscal completo. Entonces, la administración que se le debió haber dado en el mes de septiembre, que es cuando se resuelve sobre la pérdida de registro, esa administración todavía debe depositarse a la cuenta del partido político, que sin embargo, para cuidar el gasto de estos recursos está el interventor. Y una vez, o cuando ya es el mes siguiente de que se declaró la pérdida de registro y que ya el partido político está en liquidación, ahora sí, las administraciones de recursos públicos correspondientes a octubre, noviembre y diciembre ya no se le depositan al partido político. El liquidador deberá abrir una cuenta específica a nombre del partido político con la leyenda en proceso de liquidación, y esa cuenta pues nos debe notificar a los organismos públicos locales para que nosotros ahora sí esas administraciones que faltan del año, que deben ser de todo el año, se le depositen a esa cuenta del liquidador, para que ahora el liquidador se haga cargo de todos los créditos fiscales que le correspondan, de las obligaciones que tenga los partidos políticos. Para cerrar el año. Siempre deberá haber obviamente una prelación de los recursos que se disponen. En principio tendrá que cubrirse los honorarios de los trabajadores. Posteriormente
se deberán de cubrir también los créditos fiscales, todo lo que tenga que ver con las multas, algunos otros servicios que hayan contratado los partidos políticos, y finalmente, una vez que se cumple todos los gastos que deben hacer de acuerdo a la prelación que establece el reglamento de fiscalización, si aún quedan remanentes, es decir, ya cubrí, pagué a todos los trabajadores, pagué impuestos, pagué las multas y queda tanto dinero. Entonces, ese dinero que queda, tratándose de recursos nacionales, es decir, del financiamiento público que les otorgó el INE, pues ese remanente, el liquidador lo debe regresar debe regresarlo al órgano electoral para que a su vez sea devuelto a la tesorería de la nación, los federales, y en el caso de nosotros habría que regresarlos a la Secretaría de Finanzas del Estado. Esto es en cuanto a los remanentes que quedan, ¿sí? Pero hay una excepción en el caso de Nueva Alianza. Si Nueva Alianza entra en procedimiento de acreditación como partido político local, sus recursos, el liquidador, a pesar de que haya quedado firme esa resolución, el liquidador debe mantenerlos siempre en un estado de prevención, no de liquidación, no debe ya disponer de esos recursos para sacar los remanentes y regresarlos a la tesorería, no. Está en procedimiento de obtención de registro como partido político local, esos recursos y esos bienes, pero nada más los que obtuvo en la entidad, ¿sí? Como prerrogativas locales. Los mantiene en un estado de prevención hasta que se resuelva sobre si se le otorga o no el registro como partido político local. Si sí se le otorga el registro como partido político local, se los regresa todos estos bienes al partido político para que siga funcionando como tal en el estado. Nada más en el estado. Así es. Y por ejemplo, ¿qué pasaría, por decir un ejemplo, si hubiese candidatos, porque los hay, aquí hay un ejemplo en la legislatura del estado, candidatos pertenecientes a Nueva Alianza, los partidos, ¿qué pasaría si no se les da este registro? Como por ejemplo el PES, ¿cómo quedan esos candidatos? Ya no son candidatos, esos diputados, sin partido. Sí, mira, la ley es muy clara al decir que cuando un partido político pierde su registro, esa pérdida de registro es muy independiente de los triunfos que hayan obtenido por la vía de la mayoría relativa. En el caso de Encuentro Social, si te das cuenta, a nivel nacional obtuvo muchas diputaciones y que quedan a salvo, no porque pierde su registro se le van a quitar ni van a perder ellos su curul, tanto en el estado, tanto en la federación como en el estado, sigue la misma suerte, es decir, obtuvieron sus triunfos en mayoría relativa y como tal se quedan. Será determinación de ellos, pues, si se brincan a otra bancada, etcétera, etcétera, pero ellos tienen su curul por haberla obtenido por ese partido político en el caso de la mayoría relativa. Sí, mira, Paula, efectivamente, como lo mencionaste, pues fue el proceso electoral llamado por los expertos como el proceso más grande y también más complejo de la historia. Más complejo, ¿por qué? Porque en esta ocasión concurrieron en elecciones tanto federales como locales prácticamente 30 entidades. Entonces, y por primera vez se implementa la casilla única. En todas las entidades, casilla única, me refiero a que en una sola casilla el elector podía votar tanto por las 3 elecciones federales como por las 2 elecciones locales. Entonces, parece ser que es un procedimiento que le da más facilidades al elector. Y a lo mejor sí, y es lo más importante que nosotros debemos hacer, porque uno de nuestros fines y de nuestras obligaciones es garantizar el voto, el secreto y el acceso libre del voto a los ciudadanos. Entonces, esa parte para los ciudadanos queda muy bien, porque ellos se paran en una misma casilla y ahí votan por todas las elecciones. Pero en el caso de la organización del proceso electoral, tanto para el órgano nacional, que ya es el órgano rector, el INE es el órgano rector de las elecciones a nivel nacional, y para los organismos públicos locales, pues significan una coordinación que tiene que darse. Para todo lo que es la integración y la instalación y la operación de estas casillas únicas. Si bien son atribuciones exclusivas del INE, tanto a nombrar a los funcionarios de casilla, capacitarlos, de disponer dónde se van a instalar las casillas, sin embargo tiene que darse un trabajo de coordinación para llevar a cabo todos estos trabajos.
hay que capacitar a los funcionarios para que reciban las elecciones no solamente de la elección federal, sino también de la local. Entonces, este caso de la casilla única volvió muy complejo, digamos, este proceso electoral. Para las autoridades, te lo digo, no para el ciudadano. Para el ciudadano, que es lo importante, fue más sencillo. Pero para nosotros se volvió muy compleja esta organización. Tomamos por ahí apuntes de algunas cuestiones que se dieron y que van a ser áreas de oportunidad que para los próximos electorales pues ya estaríamos a lo mejor resolviendo con mayor atingencia, o por qué no decirlo, a lo mejor van a generar unas nuevas reformas, ¿sí? Entonces es la primera elección que se da prácticamente a nivel nacional con la casilla única y que a lo mejor pudiera generar ciertas reformas. ¿En qué sentido? No sé si el INE delegue ciertas competencias a los organismos locales, si se vuelve a hacer la separación de que el INE organiza las federales y los soples las locales, o si nos vayamos al extremo y se decida, como hay una de las propuestas, de concluir con los organismos públicos locales y que sea el órgano nacional el que organice las elecciones tanto federales como locales. Hay muchas cosas que se van a ver a partir de ya y seguramente por ahí estarán ya entrando algunas propuestas en el Congreso de la Unión, pero bueno, habría que esperar. Por parte de la relación que debe darse entre el órgano nacional y el órgano local, en este caso del Instituto Electoral del Estado con el órgano local del INE, puedo decirte que fue una relación muy cordial, muy cooperativa y muy abierta de ambos organismos y no se diga del Instituto Nacional Electoral, en donde nosotros pudimos expresar todo lo que creemos que podía hacer para una mejor organización del proceso electoral. Es una parte también compleja que no en todas las entidades se da lo mismo. Hay entidades donde por ahí hay cierto celo tanto de una autoridad como de la otra. En el caso de Zacatecas puedo decirte que no, hay una coordinación muy cordial entre ambos organismos. Pues se vinieron otras cuestiones como los registros de candidaturas, la asignación de representación proporcional aquí en el estado, en donde creo que también pudiéramos considerar algunas áreas de oportunidad, algunas cosas que no salieron del todo bien y que nos van a dar sin duda experiencia para hacerlo mejor en las próximas elecciones. Así es, Paula. Como bien sabes, bueno, pues la participación de este proceso electoral pudiéramos decir que fue histórica. Prácticamente 64%, pues es mucha participación. No sé si se debió al fenómeno Morena, fenómeno López Obrador, etcétera, no sé, seguramente sí, pero el asunto es que tuvimos mucha participación. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues los órganos electorales debemos de llevar a cabo campañas de participación ciudadana y no solamente hasta que empiece el proceso electoral, sino a partir de que termina uno continuar sembrando ciudadanía para que cuando lleguen a su mayoría de edad pues acudan a las urnas a votar y que hagan uso de sus derechos político-electorales. Entonces yo espero y creo que es la meta que debemos poner en los órganos electorales de no permitir que esta participación baje, ¿sí? Al contrario, debemos buscar que aumente.